Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. En este momento me encuentro voy a realizar una prueba de sonido en el parlante XB32 de Sony, en el cual vamos a reproducir una canción de YouTube. Es un jazz latino. Lo que quiero decir con esto es que pues este sonido está sin ecualizar. La única característica importante que de pronto vale la pena mencionar es que el computador desde el cual se está generando la transmisión tiene unos drivers o unos controladores de Dolby Atmos, lo cual mejora sustancialmente el sonido de todo lo que salga de ese dispositivo. Entonces, de esa forma es muy probable que eso haga que se influencie el sonido en el dispositivo este que vamos a probar en este momento. Entonces, sin más, vamos a iniciar la prueba de sonido justo en este momento. Vamos a probar el parlante izquierdo. El parlante central. Hay que recordar que este es un parlante pasivo, el cual está colocado no solamente en la parte de frontal, sino en la parte trasera para reforzar los cables. Ahora la parte derecha. Lo que vamos a hacer ahora es otra prueba de sonido en el mismo parlante XB32 de Sony, utilizando el parlante Lenovo también, usando como fuente de sonido YouTube, es decir, sin ecualizar. Recordemos que el computador Lenovo tiene unos controladores de Dolby Atmos, lo que favorece la calidad del sonido. Entonces, en este caso, vamos a proceder con la reproducción de este sonido.
Ah, bueno, otra cosa que les quería comentar. El sonido que vamos a reproducir ahora, es decir, la canción, tiene unos bajos un poco más profundos, lo que nos permite evaluar el desempeño pues, de este rango de frecuencias en este dispositivo. Que viva la música salsa, el jazz latino. Vamos a escuchar el parlante izquierdo. El parlante central, es decir, el radiador pasivo de la parte delantera. Vamos a escuchar el radiador pasivo trasero. Vamos a utilizar otra ubicación para evaluar cómo se desempeñan los bajos, es decir, los sonidos graves, desde distintos ángulos.
A continuación vamos a hacer otra prueba de sonido, en este caso en el mismo parlante XB32 de Sony. Va a haber una pequeña diferencia en comparación a lo que hicimos en las pruebas anteriores. ¿En qué consiste esa diferencia? En que en las pruebas anteriores nosotros utilizamos un computador, no utilizamos ningún ecualizador y la fuente de sonido fue YouTube. En este caso puntual lo que vamos a hacer es simplemente utilizar un celular en el cual hemos instalado la aplicación VLC. Allí vamos a reproducir la canción que vamos a poner a sonar. La ecualización está en modo sonrisa y también hemos utilizado la aplicación de Sony que viene por defecto en este tipo de parlantes, que es la Music Center, si mal no estoy, y allí también hemos configurado el modo sonrisa. ¿En qué consiste este modo? En que se potencian los bajos, los brillos y las medias se bajan un poco. Entonces en este caso vamos a iniciar la prueba. Ya vamos a comenzar con la prueba. Podemos notar que en este caso los bajos y los brillos están más potenciados y los sonidos de rango medio están un poco disminuidos. En esto consiste en modo sonrisa, entonces vamos a escuchar. Vamos a escuchar el parlante izquierdo. Desde la mitad, que en realidad es un parlante de radiador pasivo. De la derecha, el radiador trasero, vamos a escuchar un poco de lejos para ver cómo se escuchan los bajos en la distancia. Lo mejor de la música salsa. Vamos a escucharlo desde otro punto, desde otro lugar.